espectros de absorción de muchos compuestos, en donde vamos a tener restado el efecto, ya dijimos, de la absorción por la presencia de los componentes que hay en el ambiente, ¿vale? Bueno, eso es lo que nosotros checamos. En el caso de los instrumentos denominados no dispersivos, son los que son más simples. Ahora, en vez de tener un selector de longitud de onda representado por un monocromador, aquí vamos a tener un filtro, que es una placa que nos ayuda a restringir las regiones que no son de interés para el análisis, para solamente permitir el paso de la longitud de onda que es de interés para el análisis. Y estos equipos, como son más simples, obviamente solamente cuentan con un solo haz, una sola celda en donde estará colocada nuestra muestra, y no podremos o no tendremos oportunidad más bien de eliminar las interferencias que hay en el ambiente, por lo que tendremos que buscar a qué longitud de onda tenemos que identificar este compuesto en donde no haya un traslape posible con el efecto de la absorción dado por el dióxido de carbono y la molécula del agua. De ahí el instrumento detectará o captará la radiación que no fue absorbida por el instrumento mediante algún tipo de detector, que normalmente dijimos puede ser bien un detector de tipo piroeléctrico, un detector de tipo térmico, o bien un fotoconductivo, si es que estamos hablando de detección de radiación infrarroja en la región cercana. Si estamos hablando de IR medio, ya dijimos que es más probable que encontremos como detector ya sea un piroeléctrico o bien un detector de tipo térmico. De ahí se generará una señal que es eléctrica y que posteriormente podremos amplificar y evaluar para poder visualizar directamente en un display el valor correspondiente a unidades de absorbancia, ¿sale? Entonces, eso es lo que, si no mal recuerdo, fue lo último que revisamos en la clase pasada del día miércoles, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien. Ok, me acuerdo que también de manera muy correteada vimos algunas aplicaciones, si no vamos a partir de aquí. Este analizador de infrarrojo para gases, como el que aquí nos muestra la compañía Foxboro, que es para proceso, nos permitirá evaluar, por ejemplo, el punto de rocío, que sabemos que está asociada con la humedad que hay en el ambiente. Entonces podremos medir el punto de rocío con un analizador tipo infrarrojo, también el dióxido de carbono, presencia de monóxido de carbono, metano, propano y el dióxido de azufre, así como el amoníaco, entre otras moléculas que cumplan con la condición que habíamos mencionado la vez pasada, ¿no? Los analitos que se identifiquen por una técnica de infrarrojo tienen que estar constituidos por al menos 2 elementos diferentes. Si esta molécula tiene 2 elementos diferentes, se considera polar y por lo tanto candidata a ser identificable por una técnica de infrarrojo, porque ese es el requisito que debemos de verificar para poder establecer si este analizador nos sirve para determinar la presencia de estos analitos por una técnica de infrarrojo. Si me permiten tantito un momento, chicos. Perdón, chicos. Entonces, mencionábamos que eso es lo importante que ustedes tienen que saber, sobre todo porque la normatividad, para poner un ejemplo, la normatividad oficial mexicana en materia de la calidad de las emisiones, existe la NOM 085 de la Semarnat, que establece los límites máximos permisibles de los gases contaminantes que se expulsan en las emisiones. Dentro de los gases que se monitorean, así como en los verificentros, es el presencia de CO2, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, residuos de combustible, e incluso se mide el nivel de oxígeno o la concentración de oxígeno en las emisiones, ¿vale?
Entonces, para aplicaciones en los sistemas de combustión, esa norma establece los métodos de análisis y hace alusión a los analizadores NDIR, que son los no dispersivos de infrarrojo, para la identificación, como lo están viendo en esta diapositiva, de dióxido de carbono, identificación de monóxido de carbono, e incluso la presencia de algunos combustibles en las emisiones, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante que ustedes se familiaricen con estos instrumentos ópticos que tienen gran utilidad e incluso lo sugiere la misma normatividad oficial mexicana para la identificación de la calidad de las emisiones en la industria. Y así como en la industria, también se toman como referente algunas otras técnicas para el monitoreo de las emisiones en los automóviles y en las motocicletas, por ejemplo, ¿no? Que ya sabemos que nosotros tenemos que realizar una verificación de manera semestral o bianual, para el caso de los automóviles con calcomanía 00, porque de antemano eso lo marca la normatividad oficial. Ahí en el caso de las verificaciones se hace alusión a técnicas de analizadores basados en métodos electroquímicos, ¿vale? Pero en la normatividad relacionada a la industria, para sistemas más robustos, con mayor capacidad, se sugieren otro tipo de técnicas como estas que estamos nosotros estudiando, ¿vale? Muy bien, ¿por qué son deseables los fotómetros de proceso de infrarrojo no dispersivos, ¿no? Porque son aptos para el registro de varias muestras gaseosas, son de rápida respuesta, son de fácil calibración, ¿no? Por mencionar algunas ventajas. La principal ventaja que yo le veo en ellos que es un tiempo de respuesta relativamente corto y además no me alteran ni modifican en absoluto la naturaleza de los compuestos que yo estoy monitoreando. Ajá, entonces esto hace que el analizador se pueda introducir al proceso sin ningún inconveniente. Introducir me refiero a instalarlo, ajá, pero sabemos de antemano que incluso por la naturaleza del análisis, no hay un contacto directo con las partes del instrumento y nuestra muestra, ¿no? Hay un límite siempre denominado nuestra cubeta o probeta, que puede ser de cuarzo para que pueda interactuar la radiación con los gases del proceso, pero sin ni siquiera tocarlos, ¿no? Entonces, ese tipo de mediciones son no invasivas, son mediciones online. Ajá, e igual podemos adaptar mediciones dependiendo del tipo de instrumento, a que haga mediciones at-line, en donde vamos a tomar una muestra del proceso de la línea principal y la llevaremos, la transportaremos por medio de un sistema de bombeo hacia nuestro analizador que estará cercano al proceso, pero no directamente montado en la línea principal del proceso, sino estará cercano al proceso y se realizará un análisis sin que se afecte o altere la naturaleza de esos corrientes que provienen del proceso, incluso las podemos retornar y no pasaría absolutamente nada, ¿vale? Además, estos instrumentos nos permiten realizar las calibraciones de los mismos a través de métodos muy sencillos que también vamos a ver más adelante. Muy bien, ahora les ilustro un analizador de infrarrojo cercano, el cual está diseñado para la manufactura de productos farmacéuticos, el reciclaje de polímeros, el análisis de ingredientes de alimentos, es decir, para la industria alimenticia, la detección de narcóticos y materiales explosivos, la identificación o propiedades de materiales como las pinturas y las resinas, e incluso para la industria petroquímica, ¿vale? Es un instrumento portátil que lo podemos traer y trasladar a diversas áreas del proceso. Puede trabajar hasta por 10 horas con la batería que contiene. Es de uso seguro, pues obviamente es un uso seguro porque pues realmente la radiación infrarroja no afecta en absoluto a las células de nuestro cuerpo, por ejemplo. Es una radiación no dañina. Y bueno, aquí las aplicaciones por las cuales está diseñado este equipo es inspección de materia prima en la entrada de los procesos, en el control y aseguramiento de la calidad de los productos, pueden ser terminados, intermedios o incluso en la materia prima misma. Aquí tiene un rasgo característico que ya dijimos que es portátil e incluso que lo podemos acoplar para mediciones en los procesos, ¿no? Mediciones at-line, lo que nos convierte también en un potencial analizador para poderlo, ¿cómo se llama? Considerar para la implementación de un lazo de composición.
¿sale? Si ustedes se fijan, aquí el instrumento lo estoy acercando, por ejemplo, a un costalito. Aquí a lo mejor este costal puede ser, no sé, se me ocurre, ¿no? Si me permiten tantito. Ah, no, ya no, perdón. Sí, entonces estábamos en que se me ocurre que pudiera ser alguna harina, algún condimento que va a entrar al proceso. Y a lo mejor un parámetro estándar de calidad de ese material es la presencia de humedad. Entonces, tal vez a lo mejor encuentro un proveedor que me comercializa un producto, ya le hice algunas pruebas y cumple con los estándares, pero me lo vende más barato, ¿no? Y a la hora de evaluarle las propiedades físico-químicas y microbiológicas, encuentro que tiene una elevada humedad. Esta elevada humedad en un alimento, ya sabemos que es un gran aliado de los microorganismos, la humedad. Entonces, cuando tenemos un alimento rico en contenido de agua, es un medio ideal para el crecimiento de muchos microorganismos, incluyendo hongos, levaduras, bacterias, etcétera. Entonces, a lo mejor, por quererlo comprar más barato, estaría arriesgándome a aceptar un producto más húmedo que pueda tener una mayor carga microbiana. Y esto puede indudablemente afectar a la línea de producción porque la vamos a contaminar. Entonces, vamos a evitar un riesgo simplemente realizando algunas pruebas antes de que acepte yo el lote al proveedor. Le voy a decir, ¿sabes qué? Mira, tu producto no cumple los requerimientos de humedad y por lo tanto lo rechazo, no lo acepto porque me pondría en riesgo mi proceso, ¿no? Entonces, vean cómo un análisis tan simple como es el contenido de humedad en un material puede ser un motivo para rechazar un lote y de esta manera garantizar la seguridad del proceso. ¿Vale? Porque si yo acepto un producto húmedo que a lo mejor ya tiene alguna plaga, algún microorganismo, pues puede indudablemente, me puede salir más caro que adquirir una materia prima más barata, ¿no? Está de por medio la seguridad de la planta y, por lo tanto, pues hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, ahí ustedes observan que un costalito de algún material en polvo se está evaluando y, bueno, ese instrumento seguramente para que pueda detectar presencia de algún polímero, de alguna propiedad en los materiales, como incluso presencia de materiales explosivos o incluso narcóticos, tiene que tener ya guardados, muchachos, guardados lo que son los espectros de absorción de esas sustancias, para que cuando el instrumento haga el análisis y obtenga el espectro de esa muestra, haga un comparativo de cuánto se aproxima ese espectro de absorción a los patrones que ya tiene preguardados de fábrica, ¿no? Entonces ya te va a decir, ¿sabes qué? Muestra me está generando un patrón que se parece a la presencia de un material explosivo y es en un 98% aseguro, así va a decir el instrumento, ¿no? Aseguro con el grado de certidumbre del 98% que se trata de esta sustancia. Entonces, esto, muchachos, es muy, muy importante para cuestiones de seguridad, incluso en los aeropuertos, ¿no? No sé si algunas veces han visto algunos de esos programas que tratan sobre cómo los policías o la policía ha desarrollado diferentes métodos para poder impedir el tránsito de sustancias prohibidas. Se hacen entrenamientos a los perros, se le hace unas pruebas rápidas a los materiales mediante la adición de algunos materiales químicos, pero otra manera de que incluso sin poder abrir esas sustancias, simplemente acercándolos a su contenedor, como puede ser una bolsa de plástico, es muy probable que se pueda hacer ese análisis y garantizar que se tiene presencia o ausencia de ese compuesto, ¿no? Aquí ya no necesitaríamos al perro que nos va a dar el aviso de que se está transportando una sustancia prohibida, ¿no? Sino con el instrumento se puede realizar esta evaluación y en un tiempo de respuesta muy breve, ¿vale? Eso es lo poderoso que tienen estos instrumentos, muchachos, que los podemos aplicar en diversas áreas de los procesos y no solamente para cuestiones de procesos, sino para cuestiones de optoseguridad en los aeropuertos, ¿vale? Muy bien. Me acuerdo que ya les había dicho que yo trabajé en Sabritas, ¿no? Entonces yo estuve en la parte de aseguramiento de calidad y también estuve en el Departamento de Investigación y Desarrollo.
En investigación y desarrollo trabajé en la plataforma de extruidos, que es en donde fabrican lo que son, la línea que fabrica lo que son los chetos, ¿vale? Entonces los chetos se realizan, muchachos, con una harina derivada del maíz, que se le compra a un fabricante. El fabricante te entrega el producto con niveles de humedad inferiores al 10%. Y yo recuerdo perfectamente que para que esa harina se pudiera procesar en la planta, teníamos que hidratarla previamente. Y el nivel de hidratación que exigía los estándares de la planta era como de un 16% de humedad. Entonces, tenemos que ajustarle la humedad a la harina para que se pudiera introducir al extrusor. Y el extrusor tiene internamente un tornillo sin fin. Empieza a presionar la harina hasta con el calor que se genera internamente se empieza a formar un gel. Y de ahí, como la presión es tan elevada, cuando sacamos el producto hacia el ambiente, tiene que pasar por unos dados que se le llama preformas, que es en donde el producto va a adquirir una forma específica, que puede ser, por ejemplo, un churrito como los chetos estos, pops, por ejemplo, o bien, si va a tener una forma como los colmillitos, si ya llegaron a probar, por ejemplo, los chetos colmillitos o los chetos que tenían forma de un chilito, por ejemplo, pues ya el dado le daba la forma al producto, ¿no? Entonces, cuando el cereal viene en forma de gel caliente que está saliendo del extrusor a una elevada presión, cuando se topa con este cambio de presión por la cuestión de la presión atmosférica, se expande el cereal y con una cuchilla vamos cortando para controlar la longitud del producto, ¿no? O el espesor del producto. Entonces, ya que se extruye el producto y se recibe en una banda, esta banda lo dirige al producto, la cama de producto la dirige hacia un horno en el cual se va a eliminar la humedad de exceso que tenga el producto. Después el producto tiene que pasar, si va a ser un chetos torciditos, va a pasar por una freidora, y después con una banda de transporte se va retirando de la freidora para que ahora pase hacia el tambor condimentador, en donde se va a adherir el polvo de los chetos, ¿no? Ya sea ¿cómo se llama? El condimento de queso o bien el condimento de mezcla chile con quesos. Entonces, ese queso que es en polvo, se tiene que mezclar previamente con una porción de aceite para que se pueda bombear y mediante unas boquillas pueda asperjarse directamente sobre la cama de producto. Entonces, cuando entra al condimentador los chetos, entran a un tambor giratorio que permite que el producto vaya dando vueltas para que la aplicación sea más o menos homogénea en toda la superficie de los chetos. Entonces, esas boquillas que están en la parte superior de ese tambor de manera interna, lo que hacen es estar asperjando a un cierto flujo el condimento que viene mezclado con aceite, ¿no? Entonces ahí es en donde se aplica el condimento mientras los chetos van girando, ¿no? Y entonces esos tambores han de ser como de una longitud de aproximadamente 4 metros o más de largo, y ya que se condimenta el producto, se recibe en una banda de transporte que lo traslada hacia lo que es una máquina de llenado, de envasado, perdón. Entonces en esas máquinas de envasado se tienen los sensores de peso para poder descargar un cierto volumen de producto asociado a su peso, y de ahí la máquina para la formación de las bolsas recibe el producto, lo sella y lo corta y lo direcciona hacia una banda de transporte para que los operarios los puedan acomodar en algunas cajitas, dependiendo del tamaño de su presentación, ¿no? Entonces, platicándoles así todo el proceso de cómo se fabrican los chetos, me acuerdo perfectamente que si el nivel de humedad no se mantenía en 16% en esa harina, no se podía extruir y no se podía hacer todo lo demás. Entonces, eso se tenía que hacer de manera manual, el análisis. Se tomaban muestras de la harina, de la sémola de maíz, se evaluaba la humedad mediante una balanza como la que vimos nosotros para medir la humedad. ¿Se acuerdan que se basaba de una lamparita de infrarrojo para calentar la muestra, evaporarla y pesarla, y la diferencia de pesos está asociada con el contenido de humedad? Entonces, hacíamos esas pruebas que nos tardaba como entre 5 o 10 minutos. Luego de ahí calculábamos cuánta humedad tenía que, cuánta agua se tenía que agregar a la harina, dependiendo de la masa de harina que se esté procesando, para ajustarla de 10 al 16%, ¿no? Entonces, la harina normalmente tenía un 10% de humedad o menos,
Entonces se tenía que medir la humedad y luego se hacía un balance de masa para calcular cuánta agua había que agregar para ajustar su humedad al 16%, y ya entonces ahora sí entraba al extrusor y pasaba todo lo que les dije, ¿no? Entonces, ahí, en vez de, por ejemplo, estar haciendo muestreo, llevar al laboratorio, hacer análisis y cálculos, un sistema de control de composición o basado en la humedad pudiera hacer esa tarea que se realiza todos los días en la planta de Sabritas, ¿no? Entonces, eso lo podemos mejorar o hacer más eficiente y más rápido si implementáramos un fotómetro de medición de humedad. ¿Vale? Entonces ahí les doy un ejemplo real de cómo sí se debe de controlar muy bien, en este caso, los niveles de humedad en los productos. ¿Vale? Muy bien, entonces aquí vemos un ejemplo de un analizador para materiales en fase sólida. Aquí les presento otro para análisis en gases. Estos gases que se pueden determinar mediante este instrumento, aquí el fabricante lo señala. Puedes buscar la presencia de amoníaco, metano, dióxido de carbono, agua y oxígeno. Entonces, a ustedes les saltará ahorita la duda. ¿Cómo que evalúa oxígeno mediante una técnica de infrarrojo? Más bien, este tipo de analizadores no solamente cuenta con una tecnología, ¿no? Puede tener implementada la tecnología basada en sensores electroquímicos para medir el oxígeno, o a lo mejor la celda de paramagnetismo incluida en un mismo instrumento, pero por un lado el instrumento a realizar análisis de infrarrojo y por otra vía analizará el oxígeno paramagnético, ¿vale? Entonces, ojo, no nos vayamos por la finta, porque este instrumento se ha diseñado para soluciones en el monitoreo de los gases en las emisiones, ¿vale? Principalmente ya dijimos que cuando vamos a medir las emisiones, vamos a detectar presencia de dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, presencia de combustible e incluso el porcentaje de oxígeno. Pero no solamente con un solo instrumento vamos a medir todos. Probablemente el instrumento tiene un canal para que se haga el análisis de oxígeno mediante una vía electroquímica, ¿sale? Muy bien, entonces nos dijeron que podemos analizar esos gases y así como otros más que están aquí mencionados en la parte inferior, como el monóxido de carbono, el ácido fluorhídrico, clorhídrico, bromhídrico, yodhídrico, sulfídrico, cianhídrico, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos que vemos aquí abajo tienen en común que son compuestos que son polares, conformados por al menos dos elementos diferentes. Y que por lo tanto son candidatos a ser identificados por una técnica de infrarrojo. ¿Vale? Entonces, este instrumento necesita un suministro de alimentación entre 18 a 32 volts. Ajá. Se pueden tener señales de salida de 4 a 20 miliamperes. Se pueden programar alarmas. Ajá. Podemos obtener los datos a través de una comunicación RS-232 o RS-485. Y puede trabajar en condiciones de operación desde los menos 20 grados hasta los 60 grados Celsius. La humedad es indistinta. Podemos trabajar en ambientes muy húmedos o en ambientes con un nivel de humedad muy, muy bajo, ¿vale? Entonces, este instrumento nos brinda soluciones para el monitoreo de los gases de procesos, sobre todo orientados al monitoreo de, ¿cómo se llama? De los gases de los sistemas de combustión, ¿vale? Muy bien, y aquí tenemos otros analizadores que entran dentro de este grupo, los fotómetros, ¿vale? Aquí vemos en el centro a una persona que de manera portátil lleva el analizador al proceso y está cargando en su mano izquierda una sonda que vamos a introducir a diversos puntos de las chimeneas, por ejemplo, de un horno o de los ductos que dan salida a las emisiones, ¿no? Entonces, esta persona va a ir escalando para que realice ese monitoreo, se obtenga un promedio y se verifique la calidad de las emisiones, ¿no? Puede trabajar ese mismo instrumento con una técnica de infrarrojo y también puede tener incluido la celda de paramagnetismo para buscar la presencia de oxígeno y los otros gases que ya dijimos que se buscan en los sistemas de combustión. A la derecha podemos observar una tubería de acero inoxidable
en donde se está transportando a lo mejor algún alimento, que yo lo veo como un alimento granular, ¿vale? Entonces, este alimento granular estará desplazándose en el proceso mediante un tornillo sin fin seguramente, ¿no? Entonces, en ese punto nos están ilustrando el montaje de un fotómetro que a lo mejor está evaluando alguna propiedad, como lo puede ser la humedad, el contenido de grasas, el contenido de proteínas en ese alimento tal vez, ¿vale? Y hay que remarcar, por cierto, que para que el instrumento pueda realizar sus mediciones adaptadas de esa manera, tiene que contar con una ventana transparente de cuarzo que permita que la radiación penetre, interactúe con el material y se evalúe la radiación que no fue absorbida por el material, ¿no? Entonces, de esa manera trabaja este instrumento que lo podemos acoplar al proceso, podremos obtener señales de salida y enviar esa información a través de algún protocolo de comunicación y a partir de él incluso hacer algún enlazo de composición, ¿no? Asociado al instrumento. La ventaja ya dijimos que hace el análisis de manera muy rápida y podemos prescindir de él para hacer un control de un proceso. Este es un ejemplo típico de una medición online. El instrumento está en el proceso, pero sin contacto, ¿vale? Acá tenemos otro analizador de infrarrojo que puede estar evaluando alguna propiedad de los materiales, ¿no? Esto de acá abajo nos estaría representando, perdón muchachos, una banda de transporte con una cama de producto, ¿no? Yo recuerdo que la planta más moderna de Latinoamérica para fabricación de botanas la tiene Sabritas en el estado de Veracruz. Está la planta muy cerca del municipio de Orizaba. Está, de hecho, en un municipio denominado Ixtaxoquitlán. De hecho, ahí mismo al ladito, yo recuerdo, había una planta de Kimberly-Clark. Y bueno, lo que se hacía ahí es que, bueno, lo que era maravilloso era ver que la planta pues estaba trabajando todos los días con un personal, con menos personal que el que se tiene en Vallejo, por ejemplo. Y si no mal recuerdo, había un sistema de infrarrojo que detectaba la presencia de producto defectuoso, ¿vale? Por ejemplo, cuando se fabrican las papas, las papas estas, las tradicionales de la bolsa amarilla, se rebanaban las papas y después pasaban por una freidora. Entonces en esa freidora se introducía en una banda de transporte ese producto, se sometía al proceso de cocción mediante el aceite caliente y después se retiraba con una banda de transporte para direccionarlo igual a un tambor aplicador en donde se colocaba, o sea, no, yo ya me acordé, no era un tambor. Después de que el producto salía de una banda de transporte, pasaba por una cortina de sal. Entonces, había un equipo que simplemente desplazaba la sal y la dejaba caer, ¿no? A unos 30 centímetros, ¿no? Entonces, esa pequeña cortina de sal, por cierto, muy delgadita, caía directamente sobre las papas y en ese punto es en donde se le daba, se le salaba el producto, ¿no? Entonces, recuerdo perfectamente que antes de salarlo, teníamos este instrumento. Entonces, este instrumento lo que hacía era detectar la presencia de hojuelas quemadas. Entonces, en Veracruz, ese sistema lo que hacía era que una vez que detectaba papas que ya estaban muy quemadas, las apuntaba unas pistolas de aire a presión para ir aislando el producto y después desviarlo hacia una línea en el que se colectaban los desechos, ¿vale? Entonces el proceso de manera automática seleccionaba las papas que estaban quemadas y mediante un sistema con aire a presión las aislaba para desecharlas. En Vallejo, en comparación, que no se tenía estas tecnologías, se tenían a unas personas, como unas 4 personas, visualizando de manera directa, ahora sí que realizando una inspección mediante su vista, visualizaban el producto quemado y lo retiraban con su mano, obviamente con unas manos, con unos guantes para evitar tocar el producto, ¿no? Entonces, de esa manera, las personas con su vista detectaban el producto quemado, y lo colocaban en un depósito, ¿vale? Ahora, en vez de tener 5 personas ahí, con un sistema de visión o incluso una cámara de infrarrojo,
podemos hacer estas soluciones, ¿no? Entonces ahí es en donde entra la tecnología a favor de quitarle a lo mejor a estas personas de esa parte que pudiera ser monótono estar 8 horas viendo una banda de transporte para estar visualizando dónde está el producto quemado. Y a lo mejor si tú platicas con esas personas que hacen esa tarea durante muchos años, llega un punto en donde sí llega a ser cansado, ¿no? Llega a ser monótono. Entonces es en donde entra la automatización, muchachos. Y donde debe de entrar su ingenio para poder brindar soluciones que sean prácticas, pero que nos permitan hacer más eficientes a los procesos. Ajá. Y tal vez a estas personas, darles un empleo en otra parte de la planta en donde puedan ser más útiles, en donde se ocupe más la parte de su experiencia, ¿no? ¿Vale? Muy bien, entonces esas son algunas aplicaciones que yo recuerde que ahí tenían un sistema de infrarrojo para detectar presencia de producto defectuoso. Muy bien, no sé si tienen alguna duda, chicos. ¿Todo va bien? Sí, profe. Todo bien, ¿Sí? profe. Muy bien, ahora me voy a regresar tantito al espectro porque ya me acordé que les dejé una tarea. Muy bien, y antes de pasar a esta tarea, sí respondimos estas preguntas, chicos, recuérdenme. Ya respondimos qué es un espectro de absorción. No, creo que no. ¿No? Muy bien, entonces vamos a recapitular esta parte para que no se nos olvide. Bueno, a resumidas cuentas ya mencionamos los contrastes entre lo que es un instrumento dispersivo, denominado como espectrofotómetro, de un instrumento no dispersivo denominado como fotómetro. El espectrofotómetro, como su nombre le indica, nos va a obtener como respuesta, o nos va a entregar como respuesta una gráfica que se denomina espectro de absorción, mientras que el fotómetro solamente se va a limitar a darnos valores en unidades de absorbancia. Que dijimos que la absorbancia es una medida de la cantidad de radiación que absorbió la muestra en función de su composición, obviamente y en función de su naturaleza, ¿vale? Esa definición de absorbancia, ¿sí la anotaron, chicos? A ver, chequen sus apuntes. Sí, profe, sí la anotamos. Ok, muy bien. Entonces, mencionábamos también que los espectrofotómetros tienen como selectores de longitud de onda un monocromador, que es una red de cristales, que me permitirá tener el barrido de la interacción de la radiación con la muestra a diferentes longitudes de onda. Mientras que el fotómetro, conocido como instrumento no dispersivo, tiene como selectores de longitud de onda a los filtros, ¿vale? Que nos van a restringir las radiaciones que no me interesa evaluar y permite el paso de la radiación que va a interactuar con nuestras muestras, ¿no? Muy bien. Ahora, mi pregunta es, ¿ya podemos tener una definición de lo que es un espectro de absorción? ¿Cómo empezaríamos, chicos? Aquí se los muestro para que se den una idea. ¿Qué es un espectro de absorción? ¿Cómo definimos lo que es un espectro de absorción? Es como la radiación que puede absorber un material. Uh-huh. Bueno, lo que estamos observando es precisamente la región, la zona en donde absorbe radiación un material, o en este caso unas moléculas, ¿no? O un analito. Ajá.
Ok, entonces empezaríamos, por ejemplo, que es un espectro de absorción es una gráfica en donde se describe la interacción de la radiación y la materia, ¿no? En este caso las moléculas. Se representa como una gráfica en donde se visualiza en el eje de las X, ya sea en los términos de la propiedad de la radiación, ya sea en longitud de onda o bien número de onda, y en el eje de las Y, la respuesta que nos entrega el equipo, que pueden ser unidades de transmitancia o absorbancia, ¿vale? Entonces, eso es lo que es un espectro de absorción. ¿Sí quedó claro, chicos? Sí, profa, claro. Muy bien. Ahora vamos a lo siguiente. ¿Para qué me sirven los espectros de absorción? ¿Qué es lo que me entregan como información, muchachos? Ya lo dijo su compañero, pero si me lo repiten. ¿Qué estoy observando en ese espectro de absorción? Pues ahí se está observando que dependiendo de la longitud de onda que tenga esa cierta radiación, es lo que puede absorber cierto material. Así es. Son las longitudes de onda exactamente en donde yo verifico o identifico que el analito absorbe la máxima cantidad de radiación. De hecho, si ustedes observan, si nosotros tuviéramos aquí el espectro de absorción del dióxido de carbono puro, solamente veríamos estos dos picos. El pico que está en la longitud de onda como de 4.3 y el pico que estaría como en 15 micras, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Entonces, de los dos, en donde absorbe más radiación es en 4.3, precisamente el CO2, ¿vale? Entonces, esas zonas en donde absorbe la máxima cantidad de radiación son identificables en un espectro de absorción. Eso es lo que yo voy a buscar. ¿A qué longitudes de onda absorben la máxima cantidad de radiación los compuestos? ¿Vale? Y dijimos que el espectro de absorción, muchachos, también es una especie de huella dactilar. Este patrón es único porque depende tanto de los elementos que estén conformados en esa estructura molecular como de la cantidad de enlaces que tenga y los tipos de enlace. Entonces, eso hace que cada espectro de absorción sea único e irrepetible. Por eso se considera la huella dactilar con el cual vamos a lograr identificar un compuesto de entre muchos que pudiera tener nuestra muestra, ¿vale? Muy bien, entonces, ¿para qué sirven los espectros de absorción? Bueno, ya dijimos, uno, es que vamos a identificar las longitudes de onda o números de onda en donde absorbe la máxima cantidad de radiación los compuestos, o en este caso los analitos. Y además dijimos que estos espectros son la huella dactilar con el que podremos identificar la presencia de cierto tipo de compuestos ante una matriz que sea muy compleja o aunque nuestra muestra sea muy, esté conformada por muchos componentes, ¿no? Como cada analito tiene un espectro o un patrón característico, eso hace que mediante estas técnicas podamos realizar ese tipo de análisis, ya sea cualitativos o cuantitativos, ¿vale? Muy bien, ¿sí estaban tomando nota de esa parte? Ustedes díganme. ¿Listos? Sí, profe. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la función de la celda de referencia? ¿Se acuerdan que el instrumento dispersivo es el espectrofotómetro? Y este es un esquema de cómo están constituidas sus partes, ¿no? Entonces vimos que este espectrofotómetro es un instrumento de doble haz, porque uno de los haz va a pasar por la celda testigo o de referencia, y el otro haz va a pasar por la celda en donde está nuestra muestra. Entonces, precisamente, la celda de referencia, ¿qué función va a tener, chicos? ¿Para qué tenemos aquí una celda de referencia? Para hacer las comparaciones entre la de referencia y la de muestra. Así es, y más que nada eliminar precisamente ese patrón en la muestra. Obviamente nosotros dijimos que mientras el análisis se haga aquí en el planeta Tierra,
de cajón vamos a tener siempre agua y CO2, ¿no? Entonces, para poder eliminar los efectos de el ambiente, ese celda de referencia nos va a ayudar a hacer un registro y posteriormente el sistema lo va a eliminar de la muestra para que solamente se tenga el espectro del compuesto que voy a identificar, sin que se vea el efecto del agua y el CO2 que hay en el ambiente. Entonces nos ayuda a eliminar esas interferencias, ¿vale? De hecho, aquí mismo lo describe en el pie de la página, para que vean, ¿no? Ahí dice, a ver, espérenme, para que se vea un poquito más grande. Oh, me cambié. Oye, me fui hasta acá. Ahí está, ¿no? Estos son espectros de vapor de agua y CO2 atmosféricos con un instrumento de un haz sencillo y de doble haz. En la parte inferior, la señal de un solo haz, es evidente la absorción de los gases atmosféricos, repito, CO2 y agua. En la parte superior, la señal de doble haz muestra cómo el haz de referencia, aquí está la respuesta, compensa casi perfectamente esta absorción y permite obtener una línea base estable en 100% de transmitancia, es decir, una línea limpia cuando tenemos un instrumento de doble haz, ¿no? Entonces aquí podemos ver que la línea está limpiecita, ¿no? Si yo tuviera en mi celda de medición aire, pues ya tendría una línea limpia. En cambio, como en la celda de medición voy a introducir mi muestra, ya no voy a registrar estos picos del agua ni del CO2 porque el instrumento los va a eliminar. ¿Vale? Entonces esa celda de referencia nos ayuda a eliminar las interferencias de lo que me pueda afectar las condiciones ambientales, ¿no? De las condiciones ambientales o de los gases presentes en el ambiente. ¿Sí quedó claro así, chicos? Sí, profe. Muy bien. Última pregunta. ¿Considera que es posible obtener espectros de absorción de infrarrojo de ciertas muestras a partir de un instrumento dispersivo? ¿Sí o no? ¿Sí se pueden obtener espectros de absorción a partir de un instrumento dispersivo? Uno de doble haz. Yo consideraría que sí, profa, porque pues el instrumento ignora cuando, o bueno, más bien solamente detecta la radiación en un cierto límite, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿sí se puede? Yo diría que sí, profa. Así es. Esa es la respuesta. Sí se puede. Ajá. Entonces, uno no dispersivo me da, me entregará como respuesta un espectro de absorción, muchachos, un instrumento no dispersivo. Chequen sus apuntes o notas de la vez pasada. ¿Con un fotómetro obtengo un espectro de absorción? No, profa. Estos entregan como respuesta valores en unidades de absorbancia. Así es, exactamente. Entonces, ya ven, les puedo hacer trampa en el examen. Les puedo poner esta misma pregunta y les voy a poner, ¿considera que es posible, bla, bla, bla? Justifique su respuesta y me tienen que explicar por qué sí o por qué no. Ajá. Entonces, ahí están algunas posibles preguntas para el examen, ¿eh? Para que vayan tomando nota. Y otra cosa. ¿Se acuerdan que yo les pedí que buscaran los espectros de absorción de un compuesto y les di a cada uno de ustedes un compuesto a investigar? ¿Vale?
Entonces, no sé, aquí le dejé en la búsqueda del espectro de absorción del monóxido de carbono. A mí, profe. Ok, ¿sí lo tiene ahí a la mano? Permítame tantito. Sí. Ok, en lo que lo busca el compañero, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar nota de las longitudes de onda y números de onda en donde absorbe radiación el agua y la molécula de dióxido de carbono, ¿vale? Entonces me van a ayudar ustedes. A ver, díganme ustedes cuáles son las longitudes de onda en donde absorbe radiación el dióxido de carbono. Longitudes de onda. ¿Dónde, chicos? Sin miedo, o sea, nos podemos equivocar aquí, no pasa nada. Es que estoy viendo que tiene dos picos, ¿no, profa? El dióxido de carbono, ahí por donde está el 4, y luego hay otro donde está el entre el 14 y el 16. Ándale, exactamente. Entonces, uno es en 4.3 micras, ¿no? Si ustedes se fijan, si bajamos hasta el eje de las X, estaría como en 4.3, ¿no? Porque aquí a la mitad es 5 micras, ¿no? Entonces, si dividimos estos dos bloques en 10 partes, sería como en 4.3, ¿no? El primero. Y el otro, como lo comenta su compañero, hay otro pico en 15 micras aprox, ¿no? ¿Ya tomamos nota? Entonces, CO2 absorbe radiación tanto en 4.3 micras como en 15 micras, ¿vale? Si ahora trasladamos o más bien trazamos una línea hacia arriba, hasta tocar el eje superior de X, donde está el número de onda, 4.3 micras, ¿a cuántos número de onda equivale? En 101. 4.3 estaría como Como en 2.4, bueno, creo que es más o menos. como en 2000, ¿qué será? 200, como en 2300, ¿no? Aprox. Ajá. 2300 centímetros a la menos 1. Tomen nota. 4.3 micras más o menos equivale a 2300 centímetros a la menos 1. Y 15 micras en número de onda, ¿cuánto sería? Como 675, 680. 675, exactamente. Vamos a dejarle 675 centímetros a la menos 1, ¿vale? Ya tomamos nota de esa parte, ¿verdad? Repito, un pico donde absorbe radiación el CO2 es en 4.3 micras, que eso equivale como a 2300 centímetros a la menos 1. Y otro pico importante del CO2 se ve en 15 micras, que en esa longitud de onda absorbería radiación también el CO2. Y eso equivale a aproximadamente 675 centímetros a la menos 1, ¿vale? Muy bien. Ya que tomamos nota de ese, ahora vámonos con el caso del agua. El agua absorbe radiación y hay un pico muy definido. ¿En qué longitud de onda, muchachos? En la parte de la izquierda. Como en 2.6 micras. Más o menos, sí, como yo le pondría incluso como en 2.8, ¿no? Más o menos. Porque aquí a la mitad de este es 3 y está más cercano al 3, ¿no? Ese pico. Entonces sería como 2.8 micras. La longitud de onda donde absorbe la máxima cantidad de radiación el agua. Y hay otra región que no está muy definida, que son varios picos. Y bueno, vamos a considerar que el agua nos va a provocar interferencias principalmente desde la longitud de onda, vamos a ponerle desde 5.5 micras, que sería como por acá, desde 5.5 micras,
hasta 7.5 micras, ¿no? Por aquí el agua todavía absorbe radiación, aunque sea poquita, pero todavía. Entonces vamos a considerar todo ese intervalo no deseable para la búsqueda de cualquier otro compuesto, porque el agua siempre me va a provocar interferencias, repito, desde la longitud de onda de 5.5 hasta 7.5, ¿sí? Si nosotros trazamos igual una línea hasta el eje superior de la X, sería el equivalente como entre 1800 hasta 1300 centímetros a la menos 1, el número de onda en donde absorbe la máxima cantidad de radiación el agua, ¿vale? Entonces repito nuevamente el caso del agua. Hay un pico importante en 2.8 micras, que equivale en centímetros a la menos 1 a, que equivale a 2.8, como en 3.000, entre 3.500 y 4.000, por así decirlo. Esos zonas, es en donde puede absorber radiación el agua. Entre 3.000, yo incluso diría no 3.500, sino como 3.600, ¿no? 3.700 tal vez. Entonces, entre 3.700, perdón, y 4.000 centímetros a la menos 1 absorbe radiación el agua. Y en el bloque donde está la zona donde hay picos no muy definidos, sería entre 1.800 hasta 1.300 centímetros a la menos 1. ¿Vale? ¿Sí estamos de acuerdo todos? ¿Sí estamos viendo lo mismo? Sí, profe. Muy bien. Ahora vamos a anotar el siguiente problema, porque vamos a hacer un ejercicio con los espectros que ustedes descargaron. Entonces vamos a redactar rápidamente este pequeño problema. ¿Ya están listos? Si ya tienen con qué anotar, con un lápiz, una pluma, me dicen, ¿eh? ¿Ya estamos listos? Listo. Perfecto. Muy bien, vamos a anotar lo siguiente. Especifique si mediante no dispersivo, mediante instrumento no dispersivo de infrarrojo, vamos a poner entre paréntesis NDIR, las siglas en mayúscula NDIR, cerramos paréntesis. Se puede monitorear en línea la presencia de monóxido de carbono, el cual proviene de las emisiones de un horno, punto. Seguido. Recuerde que en las emisiones se tiene la presencia de aire compuestos. ¿Vale? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a verificar si no hay un pico en donde se traslape la interacción de la radiación entre el agua y el CO2 con el monóxido de carbono. ¿Vale? Entonces, como ya notamos las regiones en donde absorbe radiación el dióxido de carbono y el agua, vamos a checar ahora cuáles son el espectro de absorción de carbono y verificar si hay los gases que acabamos de mencionar. Entonces voy a dejar de compartir. Comparta la gráfica del monóxido de carbono. ¿Vale? Entonces, a ver si nos muestras, de favor, el espectro del monóxido de carbono.
Claro, profe, permítame. Sí. Encontré solamente el de masa, no sé si ese es el que presento. No, necesitamos el IR. A ver, permítame tantito. Sí. Y ahorita vamos a buscar otro compuesto como algún ¿cómo se llama? Un hidrocarburo, ¿no? Entonces, si nos ayuda de favor a preparar también su, este, su espectro de absorción de infrarrojo del el metano, el propano o el butano, a cualquiera de los compañeros que le dejamos la descarga de los espectros del IR de algún hidrocarburo, si nos ayuda, de favor. Bien, en lo que Aldo entonces nos ayuda con su espectro de absorción del monóxido, ¿alguno de ustedes que nos pueda compartir el de un hidrocarburo? ¿O algún producto farmacéutico, no sé, paracetamol, la aspirina, ibuprofeno o algún antibiótico? Vale, sí está bien. Ya lo tengo, profe. Bueno, ahora vamos a empezar como estábamos en el orden. Primero Aldo y luego Daniel, ¿vale? ¿Ya están viendo mi pantalla, profe? Mm, sí, pero no se ve la imagen. Ahí está, es ese. Muy bien, Aldo, muchas gracias. Vamos a darle un zoom, Aldo, para que se pueda ver la escala principalmente del número de onda. Si ustedes se fijan, en el eje de las Y tenemos transmitancia y en el eje de las X, número de onda, ¿vale? Wave numbers. Ok, y vemos que el espectro del monóxido de carbono es bien diferente al del dióxido de carbono, ¿vale? Ahí tenemos dos picos muy juntitos, que es un rasgo característico que tiene el monóxido de carbono y por eso no es posible que lo confundan con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono ya hemos identificado que tiene un pico importante en 2300 y el otro en 675 centímetros a la menos 1. Aquí lo que estamos observando es que hay que elegir entre estos dos picos cuál es el mejor para buscar el monóxido de carbono, que además sabemos que viene del proceso en las emisiones y que trae también aire y que podemos tener interferencias por el agua y el CO2, ¿vale? Entonces, díganme ustedes, así a ojo de buen cubero, ¿cuál de los dos picos ocuparían, el de la izquierda o el de la derecha? ¿Y por qué? Para hacer ese análisis, ¿no? Porque tenemos que elegir una de las dos números de onda para hacer ese análisis.
Podríamos usar el primero, ¿no? El primero, ¿el de la izquierda o el de la derecha? De la izquierda. El de la izquierda. Vamos a ver por qué sí o por qué no, ¿vale? A ver, entonces dijimos que el CO2, si ustedes recuerdan el espectro del aire, absorbe radiación en 4.3 micras, que casi equivale a 2.300 centímetros a la menos 1. Y el otro pico es de 15 micras, que equivale a 675 centímetros a la menos 1 en cuestión de número de onda, ¿no? Entonces yo veo más riesgo, así desde mi punto de vista, en el pico de la izquierda, porque está más cercano a 2.300. Ajá, si nosotros pudiéramos subdividir la escala de 2.000 a 2.500, vería un poquito de más riesgo con el pico que está a la izquierda que el que está a la derecha. El que está a la derecha se acerca a un valor de entre 2.200, 2.100, no lo sé, ¿no? Entonces creo que en esa zona no absorbería radiación en CO2 y ahí no habría posible interferencia, desde mi punto de vista. No sé qué opinan. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Entonces ya se fijaron que eso es lo que tienen que checar en un espectro de absorción. Bueno, en primera yo sé que el NIS es una fuente en donde yo puedo obtener de manera muy confiable el espectro de absorción de muchos compuestos. Y de ahí, ya cuando descargo el espectro, lo comparo con las posibles interferencias que pueda haber en el sistema de medición. En este caso, como me están diciendo que ese monóxido de carbono proviene de una corriente de emisiones, pues tiene varios gases, dentro de ellos el dióxido de carbono, también va a haber agua, y también va a haber óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, etcétera, ¿no? Entonces, tengo que cuidar mucho que, por ejemplo, para la búsqueda del monóxido de carbono, seleccione el número de onda de 2.200, porque ahí yo tengo la certeza que no absorberá radiación el CO2, que es el que más podríamos tener el riesgo de poder tener el traslape de los espectros, ¿vale? Entonces, ya que seleccionamos el número de onda de 2100, vamos a suponer que es 2200, ese pico que está a la derecha, centímetros a la menos 1, vamos a obtener el dato en longitud de onda. Entonces, el número de onda, ¿se acuerdan cómo se calcula? Número de onda es igual a 1 sobre longitud de onda. 1 sobre longitud de onda. Entonces, vamos a calcularle el inverso al 2200, ¿no? Que sería dividir 1 entre 2200. Y ese dato lo vamos a obtener en centímetros, ¿vale? Luego ese centímetro lo vamos a convertir en nanómetros para que se nos haga más familiar, ¿vale? ¿Cuántos nanómetros tiene un centímetro, muchachos? Si un metro me dicen que tiene 1 por 10 a la 9 nanómetros, ¿cuántos nanómetros tendrá un centímetro? Rápido, ingenieros. Un centímetro, ¿cuántos nanómetros tiene? Rápido, rápido. 1 por 10 a la menos 11. No, A un compañero ya lo puso, pero 1 por 10 a la 7. exactamente. Acuérdense que un centímetro va a tener un montón de nanómetros porque pues el nanómetro es mucho más chiquito que el centímetro. Entonces, para empezar, tiene que ser un número positivo, que ya lo acaba de decir su compañera que es 7, porque en efecto, un metro tiene 1 por 10 a la 9 nanómetros. ¿Sale? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es sacarle el inverso a 2200 y lo vamos a multiplicar por 1 por 10 a la 7 para que ese dato que me den va a ser en longitud de onda en unidades de nanómetros, ¿vale? ¿Cuánto me da ese valor? 4545. 4545, que eso si lo traducimos en micras sería 4.5 micras, ¿vale? Que 4.5 micras está todavía alejado de 4.3, que es en donde absorbe radiación el dióxido de carbono, ¿vale? Entonces, aquí, ¿cómo podríamos concluir este problema? Bueno, para empezar, el
monóxido de carbono absorbe radiación infrarroja en el IR medio, porque esa longitud de onda que acabamos de calcular es de 4545, lo que me hace identificarla como región infrarrojo medio. 1. Siguiente conclusión es de que efectivamente mediante un instrumento no dispersivo puedo realizar la búsqueda del monóxido de carbono, dado que no voy a tener interferencias por el CO2 ni por el agua. De los dos picos que presenta el monóxido de carbono, me voy por el pico del número de onda de 2200, porque sé que ahí no habría ningún traslape con el dióxido de carbono. ¿Vale? Esa sería su conclusión. ¿Sí quedó claro, chicos? Está muy simple, ¿no? Profa, Muchas- entonces Sí. siempre los no dispersivos siempre van a ser adecuados para usarlos. En este caso tenemos que hacer siempre ese ejercicio. Si vamos a buscar otros compuestos, tenemos que verificar que no haya traslapes entre los picos de absorción del ambiente con ese compuesto. Y de hecho nuestra ventaja, muchachos, es que los espectros de absorción son muy variados y podemos encontrar varios picos, no nada más nos podemos ir sobre un pico, sino hay compuestos que presentan decenas de picos que nosotros podemos elegir para hacer esos análisis. ¿Vale? Entonces, regularmente, si por alguna circunstancia el compuesto que van a buscar cae en la zona donde absorbe radiación el agua o el CO2, tenemos el riesgo de no poder ocupar uno no dispersivo, ¿sí? Pero ya les enseñé cómo se hace el análisis para que ustedes verifiquen que no haya traslape. Vamos a hacer este último ejercicio rápidamente con Daniel, que nos iba a mostrar el espectro de su compuesto, que es el metano, para que vean qué tan diferente ahora es el espectro del metano respecto al del monóxido de carbono. A ver si nos ayudas. Daniel, no me acuerdo si era Daniel o quién era el que nos iba a ayudar con su espectro del... Así es, Daniel. Muy bien. Vean. Sí, ya se ve, Daniel. Muchas gracias. Vean, aquí estoy viendo ahora el espectro del metano puro, ¿no? Entonces, el metano puro, es un hidrocarburo de un solo carbono y tiene 4 hidrógenos y presenta ese pico, esos dos picos o varios picos que ustedes están viendo ahorita en la pantalla. Entonces, si comparamos el espectro del monóxido de carbono con el metano, pues nada que ver, ¿no? Son completamente diferentes, por eso les digo que es su huella dactilar. Ahora veamos las zonas en donde podríamos identificar al metano. Les repito, el agua tiene interferencias en las longitudes de onda, bueno, números de onda, entre 3700 y 4000. Repito, 3700 y 4000. En 2800 hay un pico importante, perdón, sí, en 2800 nanómetros, pero también entre 1800 y 1300 centímetros a la -1 hay interferencias. Entonces, repito, fíjense si hay interferencia o hay picos entre 1800 y 1300, que es en donde podemos tener la interferencia del agua, y también entre 3700 y 4000. El CO2 por su cuenta absorbe radiación en 2300 centímetros a la -1 y en 675. ¿Hay interferencias por el agua o el CO2, muchachos, para la búsqueda del metano? Pues sería en el pico de la derecha, ¿no, profa? Que está cerca de 1300. Y bueno, nos convendría utilizar el pico de la izquierda. Exactamente. En 1300 estaría todavía tocando un poquito la zona del agua, entonces el pico de la derecha no me conviene tanto. Nos podemos ir por el de 3000, porque ahí ni el agua ni el CO2 absorben radiación. ¿Ya vieron? Y ahí no hay traslape. Entonces podría elegir la longitud de onda de 3000, ¿no? 3000 centímetros a la -1, para la búsqueda del metano, que viniera mezclado con una proporción de aire, por ejemplo. Si ahora le sacamos el inverso a 3000 y lo multiplicamos de igual manera como en el ejemplo anterior lo multiplicamos por 1 por 10 a la 7, ¿cuál sería la longitud de onda a la que buscaríamos al metano, muchachos? Si elegimos el pico de 3000 centímetros a la -1.
A mí me sale 3333. Entonces, nuevamente esta región es del infrarrojo medio. Nuevamente, un no dispersivo me ayudaría al monitoreo del metano en proceso, dado que no habría interferencias ni por el agua ni por el CO2, ¿vale? Eso es lo único que tendrían que hacer. Si yo les dejo un ejercicio así en el examen, para que puedan ustedes saber cómo se hace ese análisis previo, ¿no? O cómo se hace la búsqueda, ¿no? O la selección del instrumento. Muy bien. Espero que haya quedado claro, muchachos, este ejercicio. Y lo que quería que ustedes vieran es que efectivamente es una huella dactilar el espectro de absorción y es irrepetible, ¿no? Entonces, cada molécula va a tener su espectro. Lo que hay que hacer es cuidadosamente hacer este análisis de que no haya un posible traslape entre los picos con lo que hay en el medio ambiente para que podamos establecer con seguridad si un instrumento no dispersivo me puede servir o no para la búsqueda de ese compuesto, ¿vale? Muchas gracias, jóvenes, por su atención. Por el tiempo hasta aquí le dejamos. Vamos a continuar el próximo miércoles con estas revisión de nuestras diapositivas y el día viernes pues nos prepararemos para que ingresen al laboratorio a hacer unas prácticas, ¿vale? Deseo que tengan un excelente inicio de semana y síganse cuidando mucho, por favor. Gracias. Gracias, profesor. Nos vemos, profesora. Igualmente, profesora. Gracias. Hasta luego.